bienvenidos y bienvenidas a esta primera edición del año 2021 de Ciencia Abierta, 1000 científicos, 1000 aulas. Un espacio para conversar con científicos y científicas acerca de la tecnología, el conocimiento y la innovación. En una actividad realizada en conjunto por el Par Explora de Arica y Parinacota y el Par Explora de Región Metropolitana Suroriente. Saludamos a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales de ambos pares en el Facebook y a ustedes que están con nosotros a través de la transmisión por YouTube. Tengan de parte del equipo de Explora un gran saludo por este año 2021. Y hoy tenemos un invitado pero de lujo. Él es el doctor Bernardo Arriaza Torres, es investigador de la Universidad de Tarapacá y ha trabajado toda su vida para dar a conocer y preservar la cultura de las momias chinchorro y las culturas prehispánicas de Arica. Llegó a Arica a fines del año 1970 a estudiar en la que fuera la sede Saucache de la Universidad del Norte, y por esas circunstancias fortuitas de la vida comenzó en la década de 1980 a relacionarse con la investigación arqueológica. Él es doctor en bioantropología del Arizona State University y además cuenta con un postdoctorado del Instituto Smithsoniano de Washington, D.C. Fue declarado hijo ilustre de la ciudad de Arica. Además, es embajador honorífico de la cultura chinchorro por la Municipalidad de Camarones y la Universidad de Tarapacá. Pero hoy nos va a conversar sobre las modificaciones corporales prehispánicas de Arica. Muy buenas tardes, profesor, ¿cómo está? Es un gusto que esté hoy con nosotros. Hola, buenas tardes. Un placer de estar acá compartiendo con ustedes y con toda la gente de Explora para conversar un poquito sobre nuestra prehistoria y en particular sobre la ornamentación del cuerpo. Profesor, bueno, voy a estar aquí con usted como moderadora, así que a todo el público que está con nosotros, haga sus preguntas a través del chat, porque yo se las voy a leer al profesor y va a ser entre medio de la presentación. Así que, profesor, dele nomás. Fantástico. Bueno, gracias a todos por escucharme y como les decía, la idea es conversar un poquito a través del internet y presentar algunas investigaciones que hemos realizado bastante tiempo atrás y producir una sinopsis, ¿no? de esta mirada que es un poquito diferente. Entonces hoy día les quiero conversar sobre la ornamentación del cuerpo, ¿ya? Y en particular sobre la ornamentación del cuerpo que hemos registrado, voy a poner acá el timer, hemos registrado acá en Arica, ¿ya? En el estudio de las momias y restos bioarqueológicos. Entonces, cuando uno conversa sobre modificaciones corporales, hay que entender que podemos clasificarla o subdividirla en aquellas que son temporales, ¿ya? Y que generalmente no causan muchos problemas, como son los peinados, las pinturas corporales o faciales, versus otras que son permanentes, ¿ya? Como por ejemplo la deformación de las orejas, la deformación del cráneo, los tatuajes, la deformación de otras partes del cuerpo. Y junto con esta diferenciación temporal versus permanente, en lo permanente también hay que diferenciar de aquellas que son intencionales, es decir, que hay una acción planificada para transformar el cuerpo, versus algo que puede ser inesperado, ¿ya? Resultado de alguna actividad, en algunos casos cotidiana, o incluso hoy en día, por ejemplo, si usamos los zapatos muy ajustados, vamos a tener deformaciones de los pies, ¿no? Pero eso no hay una intención de deformarse el pie, en este caso, sino que es un subproducto de algo, ¿sí? Claro. Entonces, bajo este esquema, hemos estudiado las momias y los restos prehispánicos, ¿ya? Y uno de los estudios que hicimos mucho tiempo atrás, pero que es muy bonito y muy interesante, son los peinados precolombinos. O sea, cómo se vestía la gente en la antigüedad, cómo se ornamentaba, ¿ya? De qué forma, cómo estos cambios varían en el tiempo, por qué lo hacían, quiénes lo hacían, ¿ya? Entonces, a través del estudio de las momias y las cabezas de los cuerpos y
y de los cabellos que se han encontrado in situ, sobre todo en el Museo Arqueológico San Miguel de Azapa de la Universidad de Tarapacá, hemos podido clasificar los peinados de estos restos precolombinos. Como pueden ver acá a la izquierda, hay una tipología que es un poquito más simple, es decir, la gente en algunos casos, los más tempranos, se arreglaban el cabello, se lo tomaban, le ponían algunos cordones, pero no lo trenzaban, sino que solamente se lo acomodaban de diferentes maneras, sin trenzarlas. ¿Ya? Y después, con el correr del tiempo, hacia el 1000, 1300 antes de Cristo más o menos, comienzan a trenzarse el cabello, como lo vemos acá en la lámina del lado derecho, la lámina 2, en algunos casos con pequeñas trenzas, más o menos cortas, y a medida que va transcurriendo el tiempo, se van complejizando. ¿Ya? Entonces acá podemos ver a la izquierda que son básicamente como moños, ¿ya? Y a la derecha podemos ver ya que hay diferentes trenzados del cabello, algunos laterales, otros posteriores, o también empiezan a ocurrir ya múltiples trenzas, sobre todo en aquellas que se van asociando a los periodos maya con agricultura y periodos más complejos, y además le van agregando ornamentos de plata, de oro a las trenzas, como pueden ver acá en la parte inferior. ¿Ya? Y eso, momia... Hemos realizado entonces diferentes catálogos, clasificación de estos peinados, y algunos sumamente elaborados que consistían como en capas, ¿ya? En capas de peinado, una especie de trenzado múltiple, una especie de paño o tejido, como pueden ver acá a la derecha, que está en capas múltiples. Entonces tenía mucho cabello, muy abundante el cabello, lo que le permitía entonces tener estos ornamentos con múltiples trenzas, de mucha complejidad, de mucha belleza. ¿Ya? Y el cabello, entonces, como pueden apreciar, además era bastante largo para poder realizar todo este tipo de trenzados que son muy elaborados. ¿Ya? Entonces, algunos cerquita de la oreja, otros detrás de la oreja, y aquí van viendo entonces las múltiples capas para llevar este peinado. Por ejemplo, acá en el 3.5 pueden ver a la izquierda es el más interno, una pequeña colita, encima de eso vienen otras trenzas y encima de otras trenzas. ¿Ya? Múltiples trenzados, muy elaborados, muy sofisticados. O sea, el 3.5 es un cabello, o sea, es solamente una cabeza y se demuestran las distintas capas de trenza. Exactamente, el 3.5 es una sola persona, ¿ya? Un tipo de peinado. Entonces vamos de la izquierda hacia la derecha, vamos mostrando las diferentes capas. ¿Ya? ¡Oh, qué impresionante! Profesor, y acá tenemos una pregunta en el chat. Claudio Fuentes, que lo saludamos, nos comenta, ¿siempre los peinados están asociados a mujeres? Bueno, no, es hombre y mujeres. Aquí le voy a ir presentando diferentes detalles. Tanto los hombres como mujeres, por lo general, llevan el cabello muy largo y lo ornamentaban de diferentes formas. Y acá, por ejemplo, en la que sigue, en la 3, también, pues el 3.5b puedes ver diferentes capas, ¿no? La 1, la 2, la 3, A, B, C. Y lo mismo el 3.5c, A, B, C. Entonces son capas superpuestas. ¿Ya? Entonces acá podemos ver los restos masculinos, la parte superior, y los femeninos. ¿Ya? Entonces, por lo general, como ya les mencionaba, hacia los chinchorros, por ejemplo, llevaban el pelo suelto y sin trenzas. ¿Ya? Y alrededor, por ahí más o menos del 1000 antes de Cristo, comienzan a elaborar ya pequeñas trenzas y pequeños peinados. Y a medida que va pasando el tiempo, los peinados se van volviendo mucho más complejos y más sofisticados. Y por lo general son los hombres los que tienen los peinados más complejos. Como pueden ver en este cuadro superior, arriba están los hombres y abajo están las mujeres. Las mujeres, por lo general, en esta región, Arequipa, Parinacota, tenían una trenza a cada lado. ¡Qué interesantísimo! Y a veces el pelito un poco suelto, porque puede haber sido, estaba en el proceso, pero por lo general una trenza a cada lado, y los hombres múltiples trenzas. Acá podemos ver algunos detalles, ¿ya? El de la derecha sería un cuerpo temprano, asociado a la fasciquiana, con un pequeño moñito, ¿ya? Y el de la izquierda pueden ver ahí lo fantástico que es el peinado, y eso ya está relacionado con fases mucho más tardías, con la gente que practica ya la agroganadería, ¿no?
O sea, uno Cuando ya podría tiene, pensar que ellos no se cortaban el cabello, porque para hacer esa cantidad de trenza uno tiene que tener mucho no se pelo. cortaban el cabello. Incluso las crónicas dicen que el peor castigo que le podía dar la corona a la gente nativa, a la gente indígena, era cortarle el cabello. Cortarle el Ah, cabello era el peor castigo que se les daba. Pues aquí podemos ver variaciones del de los peinados. El de la izquierda sería un peinado temprano, el que sigue, el B, sería un típico femenino, y C, D, y el que sigue, E, serían peinados masculinos ya mucho más tardíos. ¿Ya? Entonces acá tenemos nuevamente una síntesis, ¿ya?, de los peinados masculinos arriba y los peinados femeninos abajo. ¿Ya? En este caso un peinado femenino temprano, una especie de jopos laterales, ¿ya? Y ujú. después vamos viendo unas pequeñas trencitas y unas trenzas más largas, ¿ya? Y arriba, Profesor, dígame. y acá Janino nos pregunta, ¿el peinado indica estatus social? Claro, seguramente todos estos peinados, sobre todo los más complejos, porque que tienen plaquitas, algunos tienen placas o tenían en su momento plaquitas de oro, de plata, obviamente ahí hay una jerarquía, los jefes, los curacas, seguramente ahí estaban ornamentándose de mejor manera, ¿no? También hay peines asociados para mantener los peinados, ¿no? Hay unos peines muy bonitos, muy elaborados, ¿ya? Ujú. Que también permitían ir arreglando todos estos cabellos. Aquí hay un peinado con múltiples trenzas y también una toma atrás. Y peineta muy elaborada, es como ver una peineta actual. La diferencia es que esto está Claro. hecha de cañita o de madero y las actuales son de plástico, son de metal, ¿no? Es básicamente la misma idea, los espacios muy juntitos para peinarse y también para sacarse los amiguitos de la cabeza, los piojos, que eran bastante comunes en la prehistoria. ¿Ya? Ah, sí. Acá hay ilustraciones de Ujú. Pérez de Arce, basado en la arqueología de Arica, y claro, además del peinado tienen que también de pensar que la gente tenía su pinta, por así decirlo, ¿no? Se vestían a veces elegantemente, con sus túnicas decoradas, sus tocados, entonces hay que imaginarse las personas como fueron en vida, ¿no? Como somos nosotros, que nos preocupamos también de la ornamentación del cuerpo, de arreglarnos, de modificarnos, de acicalarnos, ¿no? Entonces aquí hay diferentes representaciones de acuerdo a los periodos culturales, ¿no? Con su vestimenta ya más típica, ¿no? Los de la izquierda acá están representando periodos más tardíos y los de la derecha un poquito más tempranos. Entonces esto hay que entender acá, la gente también ornamentándose con sus collares, con sus gorros, ¿ya?, de diferentes tipos, de acuerdo al periodo cultural, ¿no? Entonces hay Ujú. todo un proceso también de elaboración. En el caso de los incas es interesante, porque los incas, sobre todo los hombres, llevaban el pelo corto. Por lo general lo llevaban corto y con aretes, ¿no? Y algunas de las mujeres tenían el pelo largo, así, múltiples trenzas. Pero el inca lo llevaba corto, con el yauto, que es una especie de cintillo, y unos aretes, ¿ya? Entonces, eso nos da un poquito el paso para otras cosas que hemos visto. Aparte de los peinados, también hemos visto cómo se horadaban y se agrandaban las orejas, ¿ya? Algunos papers, entre paréntesis, lo hemos publicado en esta revista, ¿ya?, que se llama Chungara. Y esta revista está en línea. Ustedes pueden entrar a chungara.cl y pueden bajar estos artículos, leerlos completos, ¿ya? Entonces, aquí, en el caso de la ornamentación de las orejas, ¿ya?, se lo ornamentaban con diferentes aretes, tipos de aretes. Algunos son una especie de enrollados que tienen con pieles de camélido, otros con otras, a veces tienen una pequeña corentita de maíz, con una cosita de plata o de oro acá circular, ¿no? Entonces unos eran colgantes, otros se los agrandaban y se colocaban estos aretes. Esto es lo que vemos en Arica, ¿no? Entonces estos aretes generalmente se dan en las poblaciones más recientes, las poblaciones que ya tienen agricultura. No se ve esto en los chinchorros, por ejemplo, ¿ya? Aquí otra diagramación para ilustrar la misma idea, ¿no? ¿Ya? Hay como el oído, la oreja, el lóbulo de la oreja se va agrandando para introducir diferentes tipos de elementos. Algunos eran colgantes y otros más grandes. Y esto también es interesante porque en Arica la mayoría de las momias que tienen aretes son hombres. Me parece, si mal no recuerdo, hay una sola mujer que tenía un arete, pero la mayoría son hombres. Entonces vemos peinados muy sofisticados en los hombres y además aretes en los hombres. Otra práctica que fue muy común en las poblaciones andinas y también en el mundo es la deformación craneana intencional, ¿ya?
Y esto se puede lograr porque cuando somos pequeñitos, nuestro cráneo es muy frágil, ¿ya? Y presenta diferentes suturas y fontanelas que permiten obviamente el crecimiento del cráneo, ¿ya? Y este crecimiento entonces a través de estas suturas y fontanelas hace que nuestro cráneo sea muy maleable, ¿ya? Que lo podamos transformar, es muy plástico, ¿ya? Y entonces esto lo hacían en las poblaciones cuando eran niños. Cuando eran chiquitos le ponían diferentes aperos, amarres, ¿ya? Vendas, tablas, a veces más blandos, más duros, y dependiendo de la forma de ese atuendo que le ponían en la cabeza, era como se deformaba después. Entonces, para entender esto tenemos que ver primero cuál es el cráneo normal. El cráneo normal generalmente lo ponemos no descansando en los cóndilos, que la mayoría de las fotos a veces ustedes pueden ver están descansando los cóndilos, pero eso no es la posición normal. Tiene que ser una línea imaginaria que va desde el infraorbital al pório. Entonces ahí la persona sería como si usted estuviera conversando de frente de una persona, ¿ya? Ahí lo podría ver. Entonces al tener esa orientación, ya después se pueden estudiar los cráneos y hay numerosos estudios que se han hecho para las clasificaciones. Entonces hay unos cráneos que son tabulares, es decir, que tienen una compresión fronto-occipital, frontal posterior, muy rígida, ¿ya? Entonces, eso lo Ahí puede nos hacer podría indicar con el mouse dónde acá. son esas. Ya. Entonces podemos tener una compresión acá en el frontal y una compresión en el occipital. Entonces, si tenemos un elemento rígido como una tablita, por ejemplo, ¿ya? ¿Ya? Entonces eso nos va, es como decir, imagínense si tuviéramos una naranja, ¿no es cierto? Y yo le pongo a esa naranja yo le pongo una tablita en la parte anterior y en la otra parte a contramano posterior y la aprieto un poquito. No mucho, porque si la aprieto mucho lo voy a reventar, ya lo voy a lastimar. Entonces, si uso una tablita y si eso lo pongo inclinado, va a ser oblicuo. Si lo pongo recto, si tengo las dos tablitas y las pongo las dos tablitas paralelas pero verticales, entonces va a ser una tabulación erecta, ¿ya? Entonces acá se fijan, acá va a estar estas líneas rectas que se producen acá. Y a veces podían utilizar una especie de cintillo o amarre. Imagínense cuando los colocamos una venda, por ejemplo, ¿no es cierto? Nos dañamos el brazo, nos colocamos una venda. Imagínate esa misma venda en la cabeza. Entonces ahora va a ser circular, ¿ya? Porque la presión va a ser homogénea, va a ser en toda la parte de la cabeza. Entonces hay diferentes clasificaciones y diferentes diagramas de acuerdo a los autores, y acá nos permite ver que existe una gran variedad de modificación del cráneo. Entonces, de acuerdo a los elementos que utilizaron para hacer presión en el cráneo, y sobre todo en el bebé, generalmente desde que nacen hasta como los 3 años, le ponían esta especie de apero, ¿no es cierto? Como cuando uno dice los aperos para el animal, ¿no es cierto? Pero acá somos un animal nosotros también, un animal humano, ¿ya? Entonces, un animal social. Entonces le colocaban estas, a veces vendas, a veces tablitas, a veces almohadillas, y entonces depende de la forma que tenía estas almohadillas e hilados o compresiones, es como iba a resultar el cráneo, ¿ves? Por ejemplo, en el caso del 8, ¿ves? Aquí en el 8 vamos a ver que tenía algo muy, muy, muy rígido, ¿no? Estos números no coinciden con el derecha de la izquierda, digamos, porque acá hay 15 y acá hay 11, pero para darle una idea. Entonces, si yo leo esta lectura, significa que acá tuvo algo muy rígido, acá también. Este es más como uniforme, que tuvo algo delante y atrás. Entonces hay mucha variación. Y si yo miro el cráneo, entonces, si lo pongo en la posición de Frankfurt, que es el plano horizontal, esa es la posición que tiene que tener. Esa sería la posición normal. Entonces aquí podemos ver que este cráneo está elevado, y si lo miro de la norma superior, por ejemplo, lo voy a ver que es más circular. De la norma superior, pero superior posterior, o sea, desde atrás y desde arriba. Entonces ahí va a ser más circular. Si este fuera tabular, entonces tendría la parte anterior sería plana y la parte posterior también sería plana, ¿ya? Sería una especie de rectángulo en vez de un círculo, ¿ya? Profesor, bueno, dígame. Y es que yo veo esto y a mí me impresiona cómo fue, porque acá Janino nos escribe que la primera vez que vio cráneos modificados fue en el Museo Funk de Viña del Mar. Dice que impresiona. ¿Cómo se sintió usted cuando tuvo en sus manos por primera vez un tipo de este cráneo? ¿Usted se recuerda ese momento?
Sí, la verdad es que es impresionante, pero yo me acuerdo que no me impresionó mucho cuando vi los primeros, porque los cráneos que yo vi la primera vez no eran tan deformados, ¿ya? ¿Ya? Pero después hay otros que son de periodos más tardíos y esos sí son extremos, ¿no? Entonces, claro, te produce una impresión y uno lo primero que piensa es si esto le afectaba a la persona o no, por ejemplo, Ujú. ¿no? Cómo te afectaba tu conducta. Y hay algunos estudios que se han hecho que dicen que podría afectar la conducta también. Bueno, este de acá sería anular o circular Ujú. y estos otros ya serían tabular, ¿ves? Tabular Claro. más erecto y tabular oblicuo. Y también tenían los turbantes, ¿ya? Sobre todo en las poblaciones del formativo, las que están practicando ahí, van en la transición hacia la agricultura. Entonces, claro, todos estos turbantes también pueden producir una deformación más circular, ¿no? Por la Mm. forma de enrollarse, lo que tienen, ¿no? Entonces, hay otros que han sido casos muy especiales, que hay unos pequeños deformadores de la cara. Y esto ¿Ya? hay como 3 o 4 que hemos encontrado en Arica, ¿ya? Hay una especie de antifaz, ¿ya? Y pensamos que son deformadores también para la cara, ¿ya? Entonces, claro, todo esto es interesante porque el ser humano como que necesita expresarse, ¿no? Usa el cuerpo humano como una tela, ¿no? Una tela para pintar, una tela para expresarse, para modificarse. ¿Y por qué lo hace? Bueno, hay diferentes modelos teóricos, ¿no? De esta necesidad de transformarse, de ser capaz de modificar su cuerpo, por razones sociales, económicas, pero por lo general una de las razones básicas que uno encuentra es diferenciarse del otro. Buscamos diferenciarnos, ser únicos. Y también hay otros estudios que se han hecho, los primeros eran más visuales, hay otros que se han hecho radiológicos y morfométricos, ¿ya? Con mediciones, ¿ya? Con diferentes instrumentos. Entonces usted le puede tomar una radiografía y todo esto después lo puede digitalizar. Entonces, ¿Ya? al irlo digitalizando, entonces ya puede tener ahora una versión más estadística y cuantificable y más matemática de estas diferenciaciones. Entonces puede ir haciendo diferentes puntos a través de la radiografía, digitalizarlo y entonces ya podemos después hacer análisis estadísticos mucho más complejos, ¿ya? Y podemos entonces ya ir clasificando todas estas variaciones que van ocurriendo, ¿ya? Y sobre todo con el desarrollo ahí de la agricultura, que hay mucha variación. Y yo creo que lo que también está pasando es que aquí toda esta variación que se ve en las diferenciaciones del cráneo es producto de la movilidad de las poblaciones en el pasado. Es decir, que hay mucha movilidad. Hay gente que va, que viene en los diferentes periodos, ¿no? Entonces, estas son Profesor, algunas pinceladas de lo que le estoy dando yo. Pueden después buscar los papers, leerlos con más tranquilidad. Y otra cosa que es muy interesante también son los tatuajes. Los tatuajes, el ser humano también necesita modificarse, diferenciarse, a veces por razones, en la antigüedad se piensa, por razones médicas, de salud, algún tatuaje especial, algún rito. Entonces, podemos acercarnos en la arqueología a indagar algunos de estos problemas. Y uno de los tatuajes más antiguos que tenemos es de un individuo chinchorro de casi 2000 años, ¿ya? Que tiene unos pequeños puntitos tipo bigote en su cara. Después hay otra mujer que tiene una especie de cruces en su carita, y también eso lo podemos ver en algunas réplicas de cerámica, de artefactos, que están los tatuajes también. Entonces aquí pueden también ver el clásico peinado de la mujer, una trenza a cada lado, ¿sí? claro. Pero estos tatuajes son muy pocos en Arica. Otros tienen algunos pequeños puntitos, así, como en los brazos, y algunas marcas diferentes. Pero en el Perú, por ejemplo, hay muchísimo y muy bello, ¿no? El famoso hombre de los Alpes, ¿no? El Otzi, también tenía tatuaje en muchas partes del cuerpo. Ahí se piensa que a lo mejor está relacionado con algunas prácticas de salud, por ejemplo, que a veces pueden tener dolores, artrosis, por ejemplo, y la gente va a buscar alguna solución, ¿no?, a sus problemas. Entonces tenemos que pensar en el caso de la prehistoria, y hoy en día también, digamos, que nuestro cuerpo es una especie de bastidor, ¿no?, para poder representar nuestras expresiones personales, grupales, artísticas, expresiones plásticas, ¿ya?, expresiones que son idiosincráticas también, o sea, que reflejan las creencias de cada grupo, ¿ya? Y por otro lado también tenemos que entender que todas las partes del cuerpo son modificables. Entonces cada cultura
va a tener sus propias modificaciones. En otras partes, por ejemplo, se van a modificar los pies, se van a modificar el cuello, van a usar el labret, que es el tembetá, en los labios, pero esas cosas no las vemos acá en Arica. Y también vemos que estas expresiones de transformación del cuerpo son muy antiguas. En el caso de Chinchorro ya estamos viendo que comienzan los primeros tatuajes y después se mantienen en el tiempo, se van haciendo más complicadas. La deformación del cráneo también comienza ya en Chinchorro y se va manteniendo por el tiempo, y después con la agricultura ya surgen diferentes variantes de esta modificación del cráneo. Y estas expresiones varían en el tiempo y en el espacio. Entonces, ¿por qué las hacían? Bueno, en algunos casos creemos que hay una cosa de estatus, ya como veíamos ahí, peinados más sofisticados, entonces seguramente van de la mano con una deformación en particular. ¿Ya? Hay diferenciación sexual, hombres, mujeres, por ejemplo, ornamentándose de diferentes formas, ¿no? Y ciertamente a través de estos marcadores uno expresa su etnicidad, ¿no? Expresa cómo es, de dónde es. Por ejemplo, si hoy día usted ve a una persona con un gorrito en particular, o si lo ve con un sombrero de vaquero, va a decir, este es vaquero, este es del campo. Entonces transmite una diferenciación social y del self, ¿no? Del sí mismo, de cómo uno se quiere representar. O también en algunos casos, a veces, de los tatuajes, por ejemplo, pueden tratar de dar un mensaje político, ¿no? De acuerdo a lo que usted tiene tatuado en su cuerpo, en sus brazos, etc. Pero siempre también hay un sentido de pertenencia, ¿no? De que todas estas transformaciones que nos dan en el cuerpo tienen una identidad. Entonces, si uno ve cierta ornamentación, ya sea permanente o temporal, entonces uno va a asociarlo a un determinado grupo en particular, a un determinado narrativa, digamos, y también a diferentes grupos. Por ejemplo, acá, para darle un contrapunto, acá si yo les muestro estas imágenes, las de arriba van a decir, es un corset. Bueno, hoy día ya no usamos tanto el corset, pero en la época victoriana se utilizó, donde la mujer tenía que tener esta figura idealizada como una avispa. Bueno, y eso producía un montón de problemas, porque las pobres mujeres después no podían respirar, porque le reducía toda la capacidad de expandirse y contraerse el tórax, ¿cierto? Pero la belleza es así, dice, hay que sufrir. Para ser bella hay que ver estrellas, ¿no? Entonces aquí podemos ver los corsets, en este caso acá también de estas poblaciones ahí de Indonesia, estos anillos que se ponen en los cuellos, las mujeres jirafa, que tenían que ver con cánones de belleza, cánones de su grupo. Hoy en día se mantiene por una cosa turística también, ¿no? Entonces fomentan el turismo a través de esto. Y esto está, no sé si han escuchado hablar ustedes de expresión, estoy metido en un zapato chino. Es decir, estoy en un lío, en algo complejo. Bueno, esto también se hacía en China mucho tiempo atrás, ya no se hace, digamos, que le modificaban los pies a las mujeres porque esto tenía un sentido de belleza, ¿ya? Entonces quedaban en un zapato muy chiquitito, pero desgraciadamente después las mujeres difícilmente podían caminar porque le alteraba toda la anatomía de los zapatos, toda la anatomía del carpo, del metatarso, ¿ya? Metatarso y del tarso. Entonces, era un pie totalmente transformado en miniatura para poder ser introducido en estos zapatitos chicos, que de acuerdo a ellos lo encontraban muy lindo y era muy sexy, ¿no? Entonces, todas estas dinámicas que nosotros vemos son muy plásticas, van cambiando con el tiempo, pero son muy interesantes de profundizar, ¿no? Porque hay diferentes narrativas, hay diferentes discursos y hay diferente apropiación del ser humano, ¿no? Como que necesitamos transformarnos en el espacio, en el tiempo. Y aquí, para darle las gracias, y también esto es simpático porque que pareciera que es Photoshop, pero es un concurso real. Hoy en día, por ejemplo, también la gente sigue usando el cuerpo para hacer competencia, para mostrarse, para crear cierta identidad de sí mismo, ¿no? Una competencia de los hombres barbudos. Entonces, para resumir y volver atrás, lo que tenemos es que las momias y los cuerpos nos permiten entonces investigar cómo se ornamentaba la gente en el pasado, y algunos de esos son ornamentaciones temporales,
como pueden ser las pinturas corporales, ¿ya? Los peinados, y otras son permanentes, ¿ya? Entonces lo interesante de los permanentes es que muchas veces es el adulto el que le hace ese cambio al niño. Y al hacérselo el adulto al niño, entonces eso es más complejo, porque el niño no puede decidir, entonces está condicionado. En cambio, si es una modificación que se va a hacer, el adulto se lo va a hacer a sí mismo, eso tiene otra lectura, ¿no? Como puede ser un tatuaje, por ejemplo, en la edad adulta. Bueno, muchas gracias, espero que se hayan entusiasmado, con esto podemos seguir conversando y profundizar más en este tema, ¿no? Y es un poco la idea, entusiasmarlos a ver la arqueología y la prehistoria desde otras miradas. Muchas gracias. Parece que tiene el audio muy fuerte, profesor. Ya. Profesor, mire, tenemos varias preguntas aquí en el chat. Primero quiero saludar a quienes comentaron, a Juanjo Flores, a Claudio, a Ivana Estudillo y a Yanino Liberana. Profesor, mire, tenemos acá una pregunta de Juanjo Flores. Dice, así como había uso de aros, ¿usaban collares, pulseras, tobilleras? ¿Se apreciaba un intercambio de piedras o elementos de otros lugares distantes por intercambio? Sí, hay bastante otro tipo de ornamentos, ¿no? que van a complementar todo lo que yo le estoy mencionando. Entonces, hay evidencias de plumitas de aves tropicales, hay evidencias de collares con piedras semipreciosas, que eso van dependiendo del tiempo, ¿no? Uh-huh. Ahora, lo interesante de eso, si uno lo pudiera reconstruir, ¿no? Entonces nos da un ser, una persona, un individuo en la prehistoria que también tiene un concepto de la estética, un concepto de la belleza, un concepto de expresarse y manifestarse ante el otro, ¿no? Porque cuando uno hace mucho de esta ornamentación, por lo general, uno lo quiere para que el otro te vea. Por lo general es así, digamos, a no ser que sea algo que tú tengas más escondido, algún tatuaje, por ejemplo, ¿no? Pero fíjense ustedes, la mayoría de la gente que se hace un tatuaje en el hombro, después se pone una camiseta muy escotada para mostrar su tatuaje. Mira. o si se lo pone en la pantorrilla, usa un short más corto para mostrar dónde tiene el tatuaje. Entonces tú estás simbolizando, tú estás mandando un mensaje hacia el otro tiene que ser capaz de leerlo y entenderlo. Y en la prehistoria, entonces, todo esto además se complementaba con los ornamentos, cintillos, gorros, collares, pulseras, etcétera, ¿no? Tobilleras, hay diferentes, y esos van variando. Algunas son más simples, otras son más complejas, algunas son de conchita, otras son de metal, etcétera. Claro, y ahí por eso ahí uno puede decir que esas ornamentaciones provienen de otros lugares. Porque, exactamente, claro, eso nos está reflejando que hay intercambio, que hay movilidad, que en algunos casos hasta poder adquisitivo, porque si tú quieres tener algo más sofisticado, siempre, aunque sea trueque, intercambio, tú tienes que dar algo a cambio, ¿cierto? Claro. Para obtenerlo, ¿no? O a no ser que sea algo de afecto, como puede ser, no sé, una pulsera que tú se le des a un niño cuando murió y lo pusiste en su tumba, ¿no? Claro. Por cariño y afecto, por creencia. Y lo otro, acá también una pregunta de Juanjo Flores, dice, ¿ese tipo de deformaciones craneanas se aprecian en otros grupos sociales de precordillera y altiplano? Esta deformación del cráneo es muy común en muchas partes del mundo, ¿ya? Uh-huh. En Arica tenemos muchas evidencias arqueológicas de la costa, ¿ya? Costa y valle, pero evidencias de precordillera y de más arriba no hay tanta evidencia arqueológica. Como hay lluvia, entonces los materiales no se conservan bien, ¿ya? Pero en otras culturas, en Perú, por ejemplo, los cráneos paracas, la deformación es mucho más pronunciada que la nuestra todavía, digamos. Uh-huh. Yo creo que ahí había una mayor forma de querer diferenciarse. Incluso más, digamos, si te alargas tanto el cráneo vas a crecer varios centímetros. Entonces también hay otras teorías que dicen a lo mejor se deformaban el cráneo para verse más alto,
después a lo mejor para verse más fiero también, porque te vas a ver diferente, pero sí hay un deseo de diferenciarse, ¿no? Y esa diferenciación de los cráneos también es como específica de ciertos grupos en el territorio. Sí, por lo general es cuando tú estudias, cuando tú tienes una muestra más amplia Uh-huh. y geográficamente amplia y temporalmente también, con un registro más amplio, tú vas a ver que hay diferentes clústeres, ¿no? Un grupo tiene una forma particular, otro grupo otra, y de entre ellos también van a haber mezcla porque la gente se mueve, ¿no? Claro. Hay intercambio, hombres, mujeres que van, comerciantes, gente que se está moviendo, ¿no? Y en Arica yo creo que eso es lo que también está reflejando, que hay bastante variedad, sobre todo para el periodo medio, el periodo intermedio tardío, hay bastante variedad en las deformaciones y una de las lecturas es que eso está significando que hay movimiento, ¿no? Que son gente que va y viene y en algún momento mueren acá. Profesor, y es una pregunta que igual la respondió sin habérsela hecho, que era cuando estábamos hablando sobre los peinados, sobre las diferentes capas y tan largas que tenían el cabello. Y acá Claudio nos coloca, me dice, ucha, soy ignorante en el tema, pero ¿había un tema de piojos en los chinchorros? ¿Eso no generaba que se rasuraran el cabello? Había muchos piojitos. Los piojitos son el mejor amigo del hombre y de la mujer. No es el dog, no es el perro. Los ¿Ya? piojos han estado en el ser humano desde los primeros primates, de millones de años atrás nos acompañan los piojos. Y en las poblaciones precolombinas hay mucha pediculosis, muchísima pediculosis. Entonces, eso también es súper interesante porque yo creo que ahí hay otra lectura, Uh-huh. donde los individuos preferían una cabeza que te picara un poquito a no cortarte el pelo. Ay, qué terrible. Porque preferían el cabello largo. Porque ¿cuál es la solución a los piojos? Es muy práctica. Te rapas. Claro. Pero la gente no se corta el pelo. Entonces, si tienes piojo hoy en día, hay un montón de cosas tóxicas que le ponen al cabello para matar los piojos y los piojos siguen con nosotros, no nos han desaparecido, ¿no? No. Pero la gente en el pasado tenía piojos, ¿ya? Y yo creo que es otra mirada, ¿no? Es otra mirada de tener estos piojos que hoy día nosotros queremos los piojos bien lejos, ¿no? Uh-huh. Tenemos una aversión a los ectoparásitos y a casi todos los parásitos, porque cada día queremos algo más clínico, sanitizado, ¿no? No queremos ningún tipo de bicho, sin embargo necesitamos los bichos, ¿no? Nuestro estómago está lleno de bichos, nuestra piel está llena de bichos. Hay una simbiosis nosotros con los bichos, pero cada vez queremos eliminarlos más. Y en el pasado había mucha pediculosis desde los chinchorros hacia adelante. Nosotros lo hemos cuantificado, pueden buscar ahí en chungara.cl, pónganle pediculosis, sobre todo piojo de la cabeza. Ya. Cuando hablamos de pediculosis, piojo de la cabeza. Hay muchos y se preservan de una manera fantástica. Le hemos hecho una microscopía espectacular. Podemos diferenciar el piojo macho, el piojo hembra, los diferentes estadios de los piojos, las ninfas, los huevos, etc. Y además, ¿por qué hay tantos piojos? Porque el éxito reproductivo de los piojos es muy alto. O sea, la hembra produce muchos huevos. Y es difícil entonces irlo controlando, porque como hay muchos huevos, te sientes ya sobrepasado. Pero claro, si además tú no lo consideras a mal, uh-huh, podemos dar otro ejemplo, un ejemplo más burdo, digamos. Por ejemplo, en muchas ciudades de Chile, las calles están llenas de perros. Y otra gente podría decir, pero ¿por qué hay tanto perro en la calle? ¿Por qué no viene ¿cómo se llama? La perrera y se los lleva? ¿O por qué no los ponen a dormir? Entonces, porque hay otra cultura. Digamos, tú prefieres un perrito en la calle y no encerrarlo ni matarlo, ¿no? Lo prefieres ahí. Entonces, eso son aspectos culturales en relación a los bichos, en relación a las enfermedades. Esa también es una narrativa bien interesante. Es interesante lo que comenta y también comentarle al público de que no solamente hay piojos de la cabeza, sino que hay piojos del cuerpo y del vello púbico.
que se diferencian por las garritas, en la forma en que se agarran al cabello, que es de distinto grosor y es distinto el cabello del cuerpo con respecto al de la cabeza. Y acá exacto, y el otro son los piojitos del amor, ¿no? Los púbicos. Ah, sí, las ladillas, sí, que al microscopio son bastante impactantes, con unas garrotas gigantes que tienen. Son unas garras terribles, por eso también te duele, además que son chupasangre, siempre son hematófagos, entonces te pican porque siempre se están alimentando, necesitan en el caso del cabello vivir cerca del cuero cabelludo para alimentarse continuamente. Y allí, bueno, entrando en ese, voy a hacer una pregunta después de esa, porque acá tenemos a Iván Astudillo que nos está esperando hace rato con su pregunta, que dice, ¿por qué en algunos registros se conserva el pelo, pero no la musculatura y la piel? ¿Le hacen algún tratamiento especial al cabello para que se conserve por miles de años? No, tiene que ver un poco con la composición química que tiene el cabello. El cabello y la uña por lo general se conservan bastante bien, que son básicamente queratina, ¿no? En cambio, la piel, por todas las bacterias que también tiene de forma natural, más las otras que le van a llegar, se van a degradar mucho, mucho más fácil. Entonces, tanto la piel, sobre todo y los músculos, ¿no? A veces tú encuentras la momia y es piel y hueso, pero todo el músculo desapareció, ¿no? Entonces tiene que ver un poco con la composición química que tiene cada elemento. Pero acá en Arica, yo siempre le digo a los chicos y chicas que hay que pensar positivo porque se conservan hasta los malos pensamientos. Porque quiero decir que la preservación acá en Arica es increíble. Tú puedes tener cuerpos de 6.000 años, 7.000 años atrás y está todo, incluso algunos tienen hasta sus órganos ahí. Si le haces un escáner, están un poquito colapsados porque están deshidratados, pero van a estar ahí. Profesor, y entrando un poquito en ese tema, porque hay gente que no es de Arica, que nos está observando, ¿cuáles son las características que permiten esta preservación de hasta malos pensamientos? Bueno, acá la preservación es excelente por 3 o 4 razones. Primero, en el desierto por lo general no llueve, y si llueve son unas gotitas y muy poquito. Entonces, como no hay lluvia, eso entonces va a disminuir la humedad. Al disminuir la humedad, también entonces por defecto va a disminuir el grado de descomposición. Y además hay muchas sales. Entonces las sales van a actuar como un desecante natural, van a deshidratar el cuerpo. ¿Ya? Y además hay temperatura alta. Entonces no hay lluvia, hay sales, deshidratan el cuerpo y después la temperatura alta se lleva toda esa humedad acumulada. Acuérdense ustedes que no hace mucho tiempo atrás nuestros abuelos, ¿cómo preservaban la carne? No había refrigerador. Supongo que sabrán cómo lo hacían. ¿Ah? Lo charqueaban. Lo charqueaban. ¿Y qué significa eso? Que lo colocaban al sol con sal. Lo colocaban en sal, ¿se fija? Entonces ahí hay una aplicación práctica, si algún día estarán por ahí en algún lugar y se extravían, que sé yo, ni Dios lo quiera, pero es una forma de preservar la comida, ponerla en sal. Y así lo hacían los abuelos, no en cajas, con sales, almud con sales, y ahí lo preservaban y ahí tenemos el charqui. Entonces una momia es parecido porque es un cuerpo deshidratado producto de las sales, producto de la sequedad y producto de la falta de lluvia. Eso es la momificación natural, que es diferente de la intencional, de la artificial, como en el caso de los chinchorros, ¿no? Porque ahí hay una intención, la gente está pensando, ¿cómo lo preservo? Le saco los órganos, porque los órganos son lo que realmente se va más rápido, ¿no? Se descompone más rápido. Te sacan el cerebro, los pulmones, los intestinos, y al sacarlo entonces te queda como la carcasa. Y después lo rellenas, lo suturas y ya tienes una momia. Y hacen las modificaciones corporales con pintura. Claro, y después ya lo vas ornamentando, pintando, agregándole detalles, la peluca, colores, diseño. En el caso de los egipcios también era parecido, porque ponían a su momia en natrón, que también son sales. Entonces desecaban el cuerpo en natrón ahí por varios días, muchos días, y los desecaban. Y después lo ponían en diferentes sarcófagos, los pintaban, los ornamentaban. Pero esas son las modificaciones
o sea, las momificaciones artificiales, o sea, hechas por un hombre. Pero acá los estudios que han hecho, que nos mostró de las distintas trenzas, que a mí me pareció espectacular y me llamó mucho más la atención, de que solamente o sea, que los hombres eran mucho más, ¿cómo decirlo? Se arreglaban más. Más elaborados Más elaborado. en su Así que para el próximo encuentro tenemos que verte así con muchas trencitas. Yo me hago mis trenzas. Es un hecho. Bueno, profesor, le agradezco mucho su tiempo con esta charla muy interesante. Aprendí mucho. La verdad que no había visto este tipo de trenza y no sabía que tenían tantas capas y era tan elaborado ese tema. Las modificaciones de cráneo sí las había visto, de hecho tuve uno en las manos mientras estaba estudiando en el laboratorio de anatomía de la Universidad de Tarapacá. Había un cráneo deforme, era muy, muy impresionante porque de verdad que se levanta mucho. Así que le agradezco una vez más por estar aquí con nosotros. Fue muy generoso en entregarnos este conocimiento. Sabemos que su agenda es súper apretada. Y lo quiero invitar a contestar una encuesta para científicos que le voy a mandar un poco después. Y a nuestro público que está aquí presente con nosotros, también los quiero invitar a que contesten la encuesta para que así puedan descargar su certificado de participación de esta charla con el profesor Dr. Bernardo Arriaza. Y me queda hacer la invitación para la próxima semana, profesor, porque esto no para en el mes de enero. Así que les comento de que este mes, aparte de que seguimos con Ciencia Abierta, tenemos a la doctora Yasna Cortés, que es ingeniera comercial, y nos va a conversar sobre ¿pueden los barrios influir en los resultados que obtenemos en nuestra vida? El próximo martes a las 17 horas. Sí, espérame, 17 horas. Así que está cordialmente invitado, profesor. Muchas gracias. Usted y todas las personas que nos están viendo ahora, recuerden contestar la encuesta porque los necesitamos, por favor. Necesitamos saber su opinión y así pueden bajar su certificado de participación. Y no me queda más que despedirme de ustedes, despedirme de usted, profesor. Muchísimas gracias y será hasta el próximo martes, aquí en Ciencia Abierta, Mis Científicos, Mil Aulas. Feliz año 2021. Chao. Chao, feliz año y gracias por la invitación y al público por sus preguntas. Chao a todos. Chao, chao.